Padre, gracias, Señor Dios nuestro, por este domingo, mañana, Señor, principio de semana, el cual dedicamos a ti, Señor, para honrarte, para agradarte, Señor. Y sabemos, Señor, que en esta mañana, con los labios de los niños profesando, Señor, las enseñanzas tuyas, en el nombre de Jesucristo, las bondades y favores tuyos que hemos cantado, Señor. Con todas estas cosas sabemos, Señor, que tú te agradas. Tú bien dices que te agradas y que habitas en medio de las alabanzas y las loas que te da tu pueblo, Señor. También, Padre, en medio de nuestras súplicas y oraciones prometes estar. Y damos gracias, Señor, porque somos pueblo tuyo, Señor. Porque como leíamos esta mañana, tú nos has amado, Señor. Somos pueblo tuyo, Señor. Te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, en quien somos aceptos, el amado. Y damos gracias, Señor, porque nos permite congregarnos con libertad, aprender de ti, compartir esta confraternidad que tenemos en ti, Señor. El hecho de tener una misma fe, un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo Espíritu, un mismo Señor. Te pedimos, Padre, que esta mañana tú nos bendigas con lo que vamos a aprender también. Que permita, Señor, que mis labios puedan ser instrumentalizados por ti para simplemente, Señor, decir lo que tú quieres, Señor. Y asimismo, Padre, permite que nuestros oídos espirituales estén alertas, Señor, para no desperdiciar ni una sola de esas palabras tuyas, que ninguna caiga en tierra. Dirígenos en todo esto, Señor. Lo rogamos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estoy un poquito afónico, tengo un poco de garrapela, pero vamos a tratar sin ningún tipo de obstáculo presentar las enseñanzas del libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. La semana pasada algunos de ustedes no estuvieron acá con motivo del feriado de Semana Santa, pero concluimos el libro de Éxodo. Tuvimos muchísimo más de un año predicando sobre Éxodo y los que no pudieron estar aquí presentes, les recomiendo que vayan a la página web de la iglesia y que busquen el sermón y lo escuchen, porque fue un precioso colofón el que el Señor nos trajo con el estudio de este libro sobre el cual fuimos instruidos durante mucho tiempo. Doy gracias al Señor por algunos rostros que veo entre nosotros y que me da mucho gozo volver a ver. Y algunos que no había visto antes, pues también damos gracias al Señor por poder compartir con ustedes en esta mañana. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, que realmente viene siendo una cuarta epístola. El apóstol Pablo escribió 4 cartas a los Corintios, de las cuales 2 se perdieron. Tenemos la segunda de Corintios, la segunda carta que está como primera de Corintios y la cuarta carta que aparece aquí como la segunda epístola a los Corintios. Las otras 2 realmente el Señor permitió que no llegasen hasta nuestros días. Pero el mismo apóstol Pablo hace referencia a estas cartas que había escrito anteriormente. Ustedes saben que esta iglesia en Corinto fue una iglesia fundada en una ciudad que, si se quiere hablar de mucho pecado, se habla de corintiarizar, o sea, de una ciudad puerto en una parte del mundo que era sumamente, por así decirlo, pagana en cuanto a sus prácticas, o sea, en lo que era la Grecia antigua, en la época del helenismo, en la época de la adoración a los dioses místicos olímpicos, ¿no? Y en consecuencia es una ciudad donde la práctica religiosa estaba muy ligada con la idolatría y con la sexualidad y con una serie de prácticas que realmente eran abominables para los judíos, para aquellos que conocían las enseñanzas del Señor Jehová. Y en consecuencia el Señor había hecho una gran obra ahí, siendo una ciudad muy importante. El apóstol Pablo había predicado allá junto con Apolos y otros siervos del Señor. Se había establecido una iglesia, pero una iglesia que había sido muy combatida. En la primera carta de los Corintios vemos que el apóstol Pablo tiene que hablar fuertemente a ellos, amonestándole por una serie de prácticas que habían permitido que penetraran dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y que realmente eran cosas abominables, como eso de que un hombre estuviese cometiendo incesto con su madrastra, ¿no? Y toda la iglesia estaba como si nada, sabiéndolo todo el mundo, y cosas por el estilo. Y sobre todo emergieron una serie de maestros ahí que estaban pervirtiendo, dándose la de ser grandes conocedores de las Escrituras,
y estaban pervirtiendo las enseñanzas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo tiene que amonestarle fuertemente. En esta segunda carta, inclusive estos maestros, estos religiosos acusaban al apóstol Pablo de ser un hombre pusilánime, un hombre como que decía una cosa y después se echaba para atrás, que no tenía coraje, que no tenía valor. Y mucho de esta segunda epístola a los Corintios presenta una defensa de Pablo ante su propio ministerio, al cual el Señor le encomendó para edificación de la iglesia. Sea como sea, vamos a ir desarrollando más que la epístola en su totalidad, partes de ella en la manera como solemos hacerlo con los mensajes dominicales. Vamos a leer el capítulo 1 de 2 de Corintios, los versículos que van del 1 hasta el 11. Voy a esperar que todos ustedes tengan sus Biblias abiertas, porque es muy importante que siempre estemos pendientes que lo que se enseña sea exactamente lo que dice la palabra de Dios, que no nos salgamos de ahí. Cada uno de ustedes puede chequear que realmente sea así, porque lo importante no es lo que decimos los hombres, sino lo que dice Dios, y que los hombres tenemos la encomienda de con fidelidad transmitir a otros hombres. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en que también esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros, por medio de muchos. Esta primera parte, esta introducción, el apóstol Pablo la hace conjuntamente con Timoteo, quien le acompañaba en la mensajería de la carta. El tema central, cualquiera pensaría que es la consolación de Dios, y sí lo es, pero es la consolación de Dios partiendo de la realidad de las aflicciones de los creyentes. Las aflicciones son ciertamente comunes a todos los seres humanos. Muy por el contrario a lo que están enseñando unos falsos maestros en falsas iglesias hoy día, de que cuando Dios bendice viene como consecuencia el bienestar y la prosperidad, y que cuando una persona está en aflicción o en tribulación es fruto de que algo anda mal en su vida y está seguramente siendo castigado, reprendido por Dios por causa de su pecado. La Biblia lo que enseña es que pues, las aflicciones son parte y consecuencia de nuestra naturaleza humana. No solamente de nuestra naturaleza humana pecaminosa, sino del hecho de que pura y simplemente no somos más que carnes. Y por ser carne, pues no podemos esperar de ninguna manera estar exento de lo que es propio a nuestra naturaleza carnal. Por eso hay enfermedad, y por eso hay tribulación, y por eso hay maldad, y por eso hay muchas cosas que vienen sobre uno, y conflictos y aflicciones, e incidentes y accidentes, y cantidad de motivos por los cuales nosotros podemos ser atribulados y somos realmente atribulados. Pero de una manera particular, los cristianos son, en la medida de que son fieles, mucho más atribulados como consecuencia de que se convierten en el blanco ideal de Satanás. Cuando un cristiano está viviendo con fidelidad, sirviéndole al Señor, ustedes pueden estar seguros que, como dice la Escritura, nuestro adversario, el diablo, va a estar maquinando en contra de nosotros. El mismo apóstol Pablo lo menciona un poquito más adelante. Y va a estar tratando una vez y otra vez de producir aflicción en nosotros con el propósito de que nosotros reculemos, echemos hacia atrás, ciegos, o sea, simplemente no sigamos en la batalla.
Si hay algo que quiere Satanás ciertamente es sentar en un banco a aquellos que deben estar en primera fila y en primera línea librando las batallas del Señor. El mejor ejemplo de esa realidad está en el mismo Señor Jesucristo. Cuando el profeta Isaías vaticina no es la palabra, profetiza realmente lo que habría de suceder con el Mesías, es interesante que presenta al Señor Jesucristo como un varón de dolores y experimentado en quebranto. O sea, no presenta al Mesías que vendría como aquel que pura y simplemente se sentaría en un trono y arrasaría con toda aquella oposición que se le presentara por delante, sino todo lo contrario, el siervo sufrido de Jehová que viene aquí a identificarse con nuestra raza, con nuestra naturaleza, para así entonces, identificado con nosotros, poder compadecerse de nuestras propias debilidades y padeciendo todas nuestras aflicciones, todos nuestros dolores, todas las consecuencias del pecado que Él no cometió, pero con el cual se identificó a través de nosotros. En otras palabras, nosotros tenemos que tener claro que la aflicción, y es el tema de esta mañana, es algo que es común a todos los seres humanos. El apóstol Pablo sabía bien de qué estaba hablando. Si ustedes van un poquito más adelante, capítulo 11 del mismo libro de 2 de Corintios, fíjense cómo él presenta el apóstol Pablo, un siervo fiel del Señor, un hombre que vivía para el Señor Jesucristo. Él decía, para mí el morir sería ganancia, porque mi vida es simplemente nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 11, miren en el versículo 23, cuando él dice, hablando de otros, si otros son ministros de Cristo, yo más, como si tuviera loco hablo. Dice, versículo 23, dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces parecido a naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, hambre, sed, en muchos ayunos, frío y desnudez. Oye, me pasó de todo. Y era el apóstol Pablo. Le pasó de todo y muchas veces. Era una vida llena de aflicciones. Cada uno de los discípulos tuvieron que tomar la copa del Señor. Cada uno de los apóstoles padecieron por causa de su fe. Nosotros no queremos esto, por el contrario. Hay quienes se atreven a decir que es todo lo contrario a la vida cristiana. Pero las aflicciones son parte de nuestra naturaleza humana, comunes aún a los inconversos, a los que no conocen a Dios. Y cuánto más a aquellos que están sirviéndole al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no pretendía ser un superhéroe. Escuchaba a unos falsos pastores, falsos apóstoles por la televisión hablando del superpoder de Dios recientemente. Ayer lo comentaba con unos hermanos. El superpoder de Dios, que no era suficiente con la palabra de Dios, que eran las manifestaciones del superpoder de Dios lo que sostenía y sustentaba a su iglesia de 20 y tantos mil personas. Farsantes. El apóstol Pablo no hablaba de ese superpoder de Dios, él hablaba de la palabra de Dios fundamentalmente, a pesar de que decía que esa palabra fue administrada con espíritu y con poder, no mediante la sabiduría humana pura y simplemente, sino con demostraciones del espíritu y de poder. Pero es muy interesante el hecho de que él, pues pura y simplemente, no se avergüenza de la manera como él muchas veces había flaqueado. ¿Por qué? Por causa de las aflicciones que venían sobre él. Fíjense en el versículo 8, como dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. ¿Y qué dice luego? Versículo 8 del capítulo 1 de 2 de Corintios. Capítulo 1, estamos de nuevo en nuestro texto, ¿verdad? Versículo 8. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, donde fuimos, ¿qué dice? Abrumados, y no abrumados solamente, no, abrumados, dice, sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. La palabra abrumado significa machacado, y machacado interiormente. O sea, en otras palabras, vuelto una papilla. Nos destruimos, nos desbaratamos, nos volvimos nada. Dice, fue una cosa tremenda, sobremanera, fue mucho más allá de lo que podíamos resistir, lo que nos sucedió en Asia. El apóstol Pablo no pretendía ser un superhéroe con un superpoder que se ponía por encima de cualquier situación, sino todo lo contrario. Él habla de sentirse aplastado, él habla de sentirse en un momento dado desesperanzado, sin esperanza. Y era el apóstol Pablo, un hombre de fe, sin lugar a duda. Él no se avergonzaba de hablar de sus temores, de sus depresiones, de su falta de fe.
cómo le había faltado en ese momento, de su desesperanza. Así que si a ti te pasa, hermano, y a mí me pasa, y nos está pasando lo que es propio que nos pase, y todavía más en nuestra condición de cristianos. Y no es el caso de Pablo solamente, ni el caso tuyo y mío, fue el caso de Job. Llegó un momento en el cual Job, que se conoce como aquel hombre de la gran paciencia, llegó pura y simplemente a deprimirse, decaerse y prácticamente anhelar la vida, ya que no conseguía delante de quién presentar su causa para probar su integridad. También le pasó a sí mismo a Elías. Elías tiene una gran victoria frente a los profetas falsos, y luego de eso, de la gran victoria, entonces llega un momento en el cual cae en una depresión tan grande que el Señor prácticamente tiene que echarle un boche y decirle: baja de donde tú estás, déjate de estarte lamentando y ven a hacer lo que tienes que hacer, que todavía te queda un rey por nombrar. Y le pasó al profeta Elías, tan poderoso el profeta Elías. Le pasó a Jeremías también, le pasó a David, el rey David, valiente hombre, ninguno tan valiente como David. Sus 30 valientes no eran tan valientes como él era valiente. Y sin embargo llegó un momento en el cual pura y simplemente cayó en una terrible depresión. Y ahí están los salmos que nos hablan sobre ello, igualmente Salomón. O sea, el hombre más sabio. Y sin embargo, a pesar de toda su sabiduría, llegó un momento en que las aflicciones lo molieron, lo abrumaron, lo desesperanzaron. Hermanos, las aflicciones son una realidad. Y una realidad que producen, sin lugar a duda, una serie de efectos sobre nosotros. Y yo quiero hablar sobre esto en esta mañana. Espero que ustedes se sientan confortables, que no tengan calor, porque ahora es cuando vamos a comenzar la prédica. En primer lugar, hermanos, yo quiero decirles a ustedes que la palabra nos enseña claramente que cuando estamos nosotros machacados, abrumados, estamos en aflicción, en tribulación, como dice aquí, aflicción, es el momento en el cual nosotros reconocemos el cuidado paternal de Dios sobre nosotros. El apóstol Pablo podía decir: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Dios de consolación y como dice él, Padre de misericordias, Padre de misericordia. Nosotros nunca sentimos a Dios tan cerca que como cuando estamos realmente en aflicción. Y ese es el momento en el cual, pues sencillamente, pues sentimos la mano de Dios sobre nosotros y reconocemos su paternidad sobre nosotros. Cuando nuestros hijos se enferman, ahí estamos nosotros al lado de ellos, con cada detalle, pendiente a cada medicina y pasándole la mano y a cada quejido y cada dolor. Y así mismo hace nuestro Padre espiritual con nosotros. Él es Padre de misericordia. Y una cosa que nos trae como consecuencia la aflicción y que nosotros reconocemos el cuidado de Dios sobre nosotros en ese tiempo, más que nunca. Cuando yo veo en perspectiva hacia atrás, ¿verdad? Y retrospectivamente me pongo a pensar en las misericordias del Señor conmigo, en la condición de hijo de Él, solamente tengo que decir: bendito seas, Padre mío. Bendito seas, Padre mío, por todo lo que has hecho por nosotros. Es lo que le pasó al hijo pródigo cuando ya por allá, ¿verdad? Decía de un momento a otro: pero si yo tengo un padre en mi casa, ¿verdad? Un padre donde si yo voy, pues sencillamente yo tengo el cuidado de él. Porque estaba en aflicción, comiendo algarrobos, ¿verdad? De aquellos que eran servidos a los cerdos. Y a veces cuando estamos en esa situación de aflicción, de tribulación, de conflicto, de pena, de debilidad, en ese momento es cuando nosotros podemos reconocer que ciertamente tenemos un Dios bueno, un Padre misericordioso que está dispuesto en todo momento a derramar su favor por nosotros. Por eso, hermanos, nosotros vemos que ahí en el mismo versículo 3 dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. Cuando nosotros estamos en aflicción es cuando podemos identificar las misericordias del Señor. ¿Saben lo que significa eso? Que en esos momentos que estamos en aflicción es cuando nosotros nos damos cuenta de las cosas que Dios nos ha librado con anterioridad. En esos momentos que nosotros nos damos cuenta de todas las cosas que el Señor diariamente nos concede sin que nosotros las merezcamos, simplemente porque Él es bueno y Él es misericordioso. Y nos concede su gracia y su favor y su protección y su provisión y todo. Simplemente porque Él es bueno y es misericordioso. Cuando nosotros estamos en aflicción es cuando entonces nos damos cuenta de lo que tenía. Como dice el refrán, que nadie echa de menos y aprecia lo que tiene hasta tanto que no lo pierde. Dios bendice al creyente a través de las aflicciones, manifestando su misericordia, pero precisamente mediante las aflicciones cuando nosotros las identificamos. El salmista decía: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia.
Simplemente, alma mía, bendice a Dios porque Él es quien hace constantemente cosas de las cuales sencillamente tú ni te percatas porque lo das por sentado y que son fruto de su misericordia. Él es el que está constantemente rescatándote para que no caigas en el hoyo. Él es ciertamente aquel que está teniendo beneficios continuos delante de ti. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, las aflicciones hacen que nosotros reconozcamos la paternidad divina y también la misericordia del Señor. Pero además de esto, y el texto nos enseña aquí en el mismo versículo 3, nos hace receptores de su consolación. Dice, Padre de misericordia y Dios de consolación. En el versículo 4, ¿qué dice? Están conmigo, ¿verdad? Leyendo sus Biblias. Y dice, el cual nos consuela, ¿cómo dice? En todas nuestras tribulaciones. Es interesante, la palabra consolación o consuelo aquí, ¿verdad? Es la palabra paráclesis. ¿Y saben lo que significa? Todo lo contrario de lo que la persona piensa, que Dios consuela cuando nos libra. Y es todo lo contrario. Dios consuela mientras estamos en la aflicción. Porque la palabra paráclesis significa básicamente confortar, acompañar, recibir, darle fortaleza, animar a una persona. Es de donde viene la de el Espíritu Santo, cuando el Señor habla de Él como el Consolador, el Paráclito. El Espíritu Santo que viene a morar con el creyente y que se convierte en nuestro acompañante, nuestra guía. Dios mismo hace esa obra, el Consolador, el Espíritu de verdad, el que mora en nosotros y está en nosotros. Hermanos, para nosotros poder hacer frente a las aflicciones, tenemos necesariamente que tener al Señor al lado de nosotros. Y eso es precisamente lo que Él hace. Dice el texto aquí que Él es el Dios de consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y hay un énfasis ahí. ¿Y cuál es el énfasis? A veces. En todas. En todas. En todas. Es posible que yo no me dé cuenta, pero Él está ahí y está consolándonos. Y Él está acompañándonos y está con nosotros. No estamos solos, jamás estamos solos en medio de las aflicciones y las tribulaciones. Jamás en los momentos de problemas, de conflicto, de necesidad, de angustia, de enfermedad, de dolor, de depresión. Jamás estamos solos. Él está ahí en todas, dice, en todas nuestras tribulaciones. En la medida que más sufrimos, más somos consolados por el Señor. Fíjense lo que dice en el versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo, ¿qué cosa? Nuestra consolación. Es una cosa proporcional con la otra. Más aflicción, más consolación. ¿Qué Dios tenemos nosotros? Qué bendición. ¿Ese es el Dios que tú tienes? ¿Ese es el Dios que tú tienes? ¿Es ese tu Dios? Las aflicciones nos hacen capacitarnos para que nosotros no solamente recibamos la consolación, sino que también podamos ser instrumentos de Dios para consolar a otras personas. Lo dice el texto en el versículo 4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Tiene muchísimo sentido. Dios permite que nosotros pasemos por aflicciones. Mediante estas aflicciones se pone al lado nuestro, nos fortalece, nos conforta, nos anima, ¿verdad? A fin de que nosotros podamos, pues, superar esa situación y luego ser capaces de ser un instrumento de Él para Él ponerse al lado de otra persona a través de nosotros y ayudarles a superar también esa situación. Las tribulaciones se convierten en una especie de taller, un taller para el cristiano. Hay tanta gente que dicen ser cristiano y sus vidas están centrados en ellos. Cuidado si tú eres uno de ellos. Cuidado. Yo y después yo y después yo. No soy yo no pienso en mí, yo pienso en mi familia. Bueno, mi familia yo. Es por mis hijos. Bueno, mis hijos soy yo. Fíjense que están mis siempre. Y si es mi mujer y si son mi marido, lo mismo. Y si son mis padres, son mis. No son los de otros. Hay tanta gente que su vida está centrada en ellos mismos. Son unos parientes fantásticos. Pero sus parientes, los de ellos. Pero ¿saben una cosa? La aflicción nos capacita para nosotros constituirnos en consoladores de otros. Es una especie de taller en el cual uno aprende lo que es empatía.
Es donde uno aprende lo que es el amor, lo que es la misericordia en términos cristianos. Para aquellos que están padeciendo, para aquellos que están sufriendo. Cuando nosotros pasamos por esas aflicciones, Dios nos capacita para que nosotros con otros, con los cuales no tenemos ningún punto en común, podamos identificarnos con ellos. Podamos llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren y aún gozarnos con los que se gozan. Eso es algo muy particular. Eso, digo que es un taller porque es algo que no se teoriza, no se lee. Es algo que tú no lo ves de ninguna manera a través de los libros ni de los textos, sino mediante la práctica de la aflicción a la cual el Señor muchas veces nos somete para que podamos ser capaces de identificarnos con los demás, de manifestar el amor de Dios a otros. ¿Cuántos han venido a los pies de Jesucristo porque han recibido a través de un siervo, una sierva de Dios, el testimonio del amor de Cristo? Que es algo mucho más allá que decir, Cristo te ama, ven a Cristo. No. Es mucho más que ello. Es la práctica de la misericordia y del favor y del amor de Dios en medio de la aflicción. Las aflicciones sirven, hermanos, consecuentemente para nosotros identificarnos, en primer lugar con Jesucristo y luego con los que son de Cristo. Es interesante como aquí en el versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y algunos de ustedes se habrán preguntado ya, los que son más despiertos, ¿verdad? Aquellos ojos grandes que veo allá, dice, ¿qué querrá decir con que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo? Es muy simple, es muy simple. Es consono con lo que estábamos enseñando hace un momentito. Si somos creyentes, deben abundar en nosotros las aflicciones de Cristo. Y si somos fieles, todavía más. Nosotros necesariamente debemos experimentar las aflicciones de nuestro Señor Jesucristo por causa de nuestro Señor Jesucristo, por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo estaba hablando en primera persona. Cuando él decía, si abundan, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, estaba hablando de él mismo. Él estaba hablando de sus aflicciones. Y decía, estas son aflicciones de Cristo. En otras palabras, aflicciones que vienen como consecuencia de que yo ministro a nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que le pasó al apóstol Pablo, le pasó porque estaba sirviéndole al Señor. Todo aquello que leímos hace un rato en su background, en su hoja de vida, ¿verdad? Fue consecuencia de su servicio. Y entonces, cuando nosotros pasamos por aflicciones, siendo creyentes, lo que estamos es simplemente identificándonos con nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, cuando estas pruebas vienen como consecuencia del hecho de estar sirviendo al Señor Jesucristo. Porque la Biblia lo dice de una manera muy clara. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, sufrirá persecución. Tú no quieres tener pruebas, no quieres tener aflicciones, no te conviertas. Ya no te puedo decir ni siquiera, no sirvas al Señor, no te conviertas. Porque si te identificas con Cristo, en la gracia, en el favor, en la misericordia, en la bondad, en el amor, en el cuidado, en la protección, también necesariamente en el sufrimiento. Esa es la verdad. Cualquier otra cosa es completamente falso, falaz. Todo lo que pretende atraer personas, acólitos, seguidores, ofreciendo cosas que de ninguna manera el Espíritu Santo se compromete a darnos. Hermanos, las aflicciones en muchas ocasiones vienen inclusive a ser el instrumento que Dios utiliza para la salvación de otras personas. El apóstol Pablo decía aquí, si somos atribulados es para vuestra consolación y para vuestra salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y para vuestra salvación. O sea, en otras palabras, yo soy un instrumento de Dios para consolarlos y para la salvación de ustedes. Estas son cosas que vienen como consecuencia de pura y simplemente estar viviendo la vida cristiana. Son consecuencias de la vida cristiana. Y voy más lejos todavía. Cuando estamos padeciendo aflicciones, no estamos haciendo otra cosa que identificándonos con otros siervos del Señor que también están sufriendo por causa del Señor Jesucristo. Es como si dijéramos, es una marca de fábrica, un sello de fábrica, una especie de marca de origen, sello de origen,
que nos identifica con el Señor Jesucristo como hijos de Él, como creyentes de Él, como aquellos que tenemos un Padre de misericordia y un Dios de toda consolación, y que en consecuencia sufrimos las mismas penalidades y las mismas aflicciones, porque son tan similares, pero tenemos al mismo Consolador, al mismo Dios con nosotros, el cual nos conforta, nos alienta, nos fortalece y nos anima y nos bendice. Hermanos, el apóstol Pablo le dice a los filipenses en Filipenses capítulo 1, versículos 29 y 30, porque a vosotros os es concedido que a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Dice, hermanos de Filipo, lo que a ustedes le está pasando es pura y simplemente es un favor que Dios le está dando. A través de esas aflicciones y de esas tribulaciones, de ese padecimiento por causa del Señor, el Señor los está identificando con Él y con los que son de Él. Hermanos, es una realidad total. Cuando nosotros pasamos por sufrimiento, sobre todo como consecuencia de ser un hijo de Dios, lo que estamos es sencillamente confirmando, en cierta manera, evidenciando el que lo somos. Sigo adelante, hermanos. Tengo otro punto, y ya voy por el 8, y son, ¿cuántos? 13, así que estamos cerca de terminar. Estoy hablando rápido para eso. Espero que me estén captando. ¿Lo están haciendo? Sí. Perfecto. El próximo punto se basa en lo que dice el versículo 8. Dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos aún la esperanza de conservar la vida. Lo habíamos leído el versículo antes en la introducción. Cuando nosotros estamos en aflicción, ¿saben algo que nos sucede? Todos podemos dar testimonio de eso. Nos damos cuenta lo poco que somos. Porque es muy fácil sentirse, ¿cómo que dice el anuncio del síndico? Que si yo quede del mundo entero, el dueño del mundo entero, ¿verdad? Que se lleve el mundo por delante. El fenómeno de la matita, como dicen aquí, el papaupa de la matita. Ah, sí. Pero cuando hace así el Señor y permite que la aflicción venga sobre nosotros, entonces nos damos cuenta de nuestra debilidad, de que no somos nada. No somos nada. Yo tuve problemas para poder concertar este bosquejo. Es porque me sentía que no era capaz de poder predicar sobre las consolaciones del Señor, porque me he sentido tan débil, sobre todo en los últimos tiempos. Que decía, ¿cómo voy yo a enseñar sobre eso, sobre lo cual yo mismo estoy cojo? Bueno, es que el apóstol Pablo estaba cojo también, si podemos decirlo así. Estaba abrumado sobremanera, y él lo confesaba. Y tal vez es una gran bendición del Señor permitir que de vez en cuando nosotros bajemos la cabeza y digamos, Señor, no puedo más, no aguanto, Señor. Porque en ese momento precisamente es cuando ya no tenemos esperanza, cuando perdemos la esperanza, cuando las cosas van mucho más allá de nuestra fuerza, cuando nos sentimos aplastados y abrumados. Es en ese momento precisamente cuando el Señor comienza a manifestar su poder. El apóstol Pablo lo decía muy claramente en la misma carta de 2 de Corintios, un poco más adelante, capítulo 12. Él dice, yo me voy a gloriar más bien, si de algo puedo gloriarme o jactarme, me voy a gloriar, no de que yo soy un tipo fuerte en la fe, no. Dice, yo me voy a gloriar en mis debilidades, porque cuando yo soy débil es cuando reposa sobre mí el poder de Cristo. Cuando nosotros estamos ahí, en medio de la aflicción, es cuando nosotros somos capaces de reconocer nuestra debilidad y nuestra insuficiencia. Y precisamente la suficiencia de nosotros no debe venir de nosotros mismos, sino de Dios, de nuestro Dios. Somos suficientes en Cristo, estamos completos en Cristo, todo lo podemos en Cristo, pero en Cristo, fuera de Cristo, no somos nada, no podemos nada. Y a veces nos olvidamos de eso, porque somos tan capaces, resolvemos tanto,
que nos olvidamos de lo que realmente somos. Las aflicciones sirven para que nosotros reconozcamos nuestra debilidad y nuestra insuficiencia. Y las aflicciones sirven también para destruir del todo nuestra autoconfianza. En el versículo 9 dice el apóstol Pablo, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y dijo, ¿para qué? Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. Para que no confiásemos en nosotros mismos. Por eso el Señor le decía al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso decía, cuando soy débil es que soy fuerte, porque reposa sobre mí el poder de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra autoconfianza, autoestima, precisamente lo que se supone que hay que tener alto para poder salir adelante. Y la enseñanza escritural es todo lo contrario, es dobla la cabeza, flexa tus rodillas y clama a Dios. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Entonces sí, cuando no podemos más es cuando comienza realmente el Señor a manifestar su poder. Las aflicciones son las que hacen que nosotros confiemos solamente en el poder de Dios. Cuando una gente dice, ya, lo voy a entregar en las manos del Señor. Dice el apóstol Pablo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en el poder de Dios, quien resucita de los muertos. Vuelvo y leo, versículo 9. Tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. ¿Qué dice? Que resucita a los muertos. La resurrección es la mayor expresión del poder. La mayor expresión del poder de Dios sobre las vidas de los hombres. Cuando una persona muere, todo el mundo dice, se acabó. Puedes haber sido el hombre más grande, el conquistador mayor, el rey mayor, el soberano máximo, la persona más honrada, más alabada, más aclamada, con la mayor longevidad del mundo, con la mejor salud, con la fortaleza. Pero cuando se acabó, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, quien resucita a los muertos. En otras palabras, quien más allá del se acabó, todavía tiene poder sobre nosotros. Es en Él en quien tenemos que confiar completamente. La resurrección es la mayor manifestación, la mayor evidencia del poder de Dios. Y eso es precisamente lo que dijo el Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú eso? Él le preguntó a la hermana de Lázaro eso. ¿Tú lo crees? ¿Y tú lo crees? ¿Lo crees? ¿De verdad lo crees? Porque si tú has creído que Jesucristo es Dios, que padeció por tus pecados, que murió en la cruz en tu lugar y que se levantó de los muertos por su propio poder para manifestar la victoria sobre la muerte y el pecado, entonces tú bien puedes clamar a Él y decirle, Señor, perdona mis pecados y sálvame a mí de la muerte eterna, de la condenación eterna. Dame vida. Hay una promesa de resurrección de vida para todos aquellos que confían en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia presenta una resurrección de condenación luego de la muerte. Morir para morir más allá, la segunda muerte, en condenación eterna. Pero cerrar los ojos para vivir la resurrección de vida al lado de nuestro Dios por una eternidad. Hermanos, las aflicciones sirven precisamente para que nosotros confiemos solamente en aquel que es poderoso para levantarnos aún después de la muerte. En eso consistió la fe de Abraham. Abraham estuvo dispuesto a ofrecer su hijo, su unigénito hijo, su único hijo, porque él de alguna manera sabía, confiaba, estaba seguro que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos y cumplir la promesa que le había dado de que le daría una gran descendencia. Es un asunto de fe en aquel que tiene poder mucho más allá de la muerte
Y en ese es que tenemos que confiar. Y cuando nosotros, hermanos, reconocemos nuestra debilidad, nuestra insuficiencia, cuando la autoconfianza se va para la porra, cuando ya no tenemos una alta autoestima de nosotros, es cuando comienza a manifestarse el poder de Dios y cuando nosotros definitivamente podemos confiar plenamente en aquel que tiene poder por encima de nuestra subsistencia. Que no importa cuál sea la enfermedad, que no importa cuál sea el conflicto, que no importa cuál sea la tribulación, que no importa cuál sea la situación, todavía más allá de las peores consecuencias que pudiesen haber, todavía Dios tiene poder por encima de ellas. Amén, amén. Consecuentemente, hermanos, las aflicciones hacen que nuestra perspectiva sea completa. El panorama se amplía y podemos ver mucho más allá de lo que estamos viendo en el momento en que somos afligidos. Cuando eso sucede, el apóstol Pablo puede decir, y nosotros con él, que aquel que resucita a los muertos le libró, le libraba y le iba a librar en el futuro también. Y es precisamente algo que tenemos que tener claro. El Señor Jesucristo vino aquí a morir por nuestros pecados para librarnos de la condenación. Estoy hablando del versículo 10. El versículo 10 dice, el cual, hablando de Dios, ¿verdad? El que resucita a los muertos. El cual, ¿qué dice? ¿Tú qué dice? Dice, el cual nos libró y nos libra y quien también esperamos que nos librará de tan grande muerte. Y hay un sentido espiritual en esta aseveración. Es algo que va mucho más allá. Está hablando de la resurrección de los muertos, de después de la muerte final y fatal del cuerpo. Pero está diciendo, en cuanto a esta gran muerte, la muerte del alma, dice, Él nos libró, nos libra y nos librará. Y saben una cosa, así es como Dios hace lo suyo. De una manera absoluta, total, radical y constante. Dios te perdonó tus pecados, te libró de la condenación, te libró de la muerte eterna. ¿Lo hizo? ¿Sí lo hizo? Pablo, te rescaté, tú me perseguías y yo salí detrás de ti y te lancé por tierra y te redimí de tus culpas y te salvé y te perdoné tus pecados. Pablo, yo estoy todavía sentado en mi trono y todavía estoy librándote de tus culpas. Todavía estoy al lado tuyo. Y Pablo, no te quepa ningún lugar a duda. Lo que yo comencé lo termino. Cuando venga el momento de la muerte, vas a ser librado también. ¿Es esa tu confianza? El apóstol Pablo decía, yo estoy seguro que Él me libró. Dice, nos libró, nos libra y nos librará. Me perdonó, me libró de la condenación de la muerte. Ahora mismo no hay ninguna condenación para mí. Para todos los que están en Cristo Jesús, dice la Biblia, no hay ninguna condenación. Y el Señor Jesucristo dice que para los que mueren en Cristo, hay un reino preparado por Dios para ellos. Todo lo contrario a muerte y condenación. Lugares en una casa, en una mansión eterna que el Señor Jesucristo ha preparado en el cielo para los suyos. ¿Es ese tu caso también? Porque es fácil que te identifiques con aquellos que son afligidos, porque eres un ser humano. Tal vez aún puedes identificarse con los que sufren aflicción por causa de Jesucristo, si eres un creyente. Pero puedes tener la perspectiva completa y hoy mismo decir para ti mismo delante de Dios, yo sé, Señor, que tú me libraste de la condenación, de la muerte eterna. Yo sé que tú me libras hoy día en medio de las aflicciones y que mañana me librarás de tan grande muerte. ¿Lo puedes decir? ¿Estás completamente seguro de que tu destino es esa mansión celestial que Dios ha preparado para los suyos?
Estás seguro que el día que seas sepultado ya no vas a estar ahí porque hace rato que estarás en la presencia de tu Señor, ausente en este cuerpo y presente en el Señor. El apóstol Pablo, a través de las aflicciones, pudo tener una perspectiva completa de la gracia de Dios. Él sabía que la gracia que lo salvó era la misma gracia que lo sustentaba y era la misma gracia que lo llevaría hasta la presencia de Dios. ¿Está esta gracia, ese favor de Dios sobre ti? Esa es la pregunta. Pero hablando de las aflicciones, volviendo de nuevo a nuestro tema, cuando pasamos por aflicciones, tenemos la oportunidad de recibir solidaridad. Y el apóstol Pablo lo dice aquí muy claro en el versículo 11, cuando dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias. El orgullo humano hace desear no necesitar de nadie. Alguien muy amado por mí decía, yo no quiero depender de nadie nunca. Y yo le decía, depender de otros tiene sus ventajas. Porque es la oportunidad que tienen los otros de manifestarte cariño y amor. Y saben una cosa, las aflicciones concitan la solidaridad espiritual. Nunca nos sentimos más cerca de una persona que cuando está en necesidad, en aflicción. Nunca tendremos una mejor oportunidad para acercarnos y ser de bendición a una persona que cuando está en aflicción, en tribulación. Nunca seremos tan útiles para servir de bastón o muleta a una persona que cuando está quebrantado, aplastado, abrumado. Y esto nos enseña y nos permite ser solidarios y manifestar el amor de Dios a esa persona. El apóstol Pablo decía, completamente consciente de que estaba bajo la voluntad de Dios, sufriendo por el Señor Jesucristo, por el ministerio del Evangelio, consciente completamente de su comunión con Dios, en una comunicación tan amplia con el Señor, que el Señor sencillamente le hablaba a Pablo y le decía lo que tenía que hacer. Le advertía sobre las cosas, le revelaba sus propósitos y planes. Y sin embargo, el apóstol Pablo aquí dice, oren por mí. Cooperen con nosotros en la oración. Cooperen con nosotros en la oración. Es más, cooperen con nosotros en la acción de gracias a Dios porque Él me libró, me libra y me librará de tan grande muerte. Cooperen con nosotros dándole gracias a Dios por su consolación en medio de las tribulaciones. ¿Cuántas acciones de gracias traemos nosotros como consecuencia de los favores y cuidados recibidos? Hermanos, las tribulaciones, las aflicciones, nos dan la oportunidad de solidarizarnos con otros. Recuérdense cuando el apóstol Pedro estaba preso. Dice el libro de Hechos en el capítulo 12 que la iglesia estaba orando por él en la casa. Orando por él. El Señor mandó un ángel, le dijo a Pedro, alístate, que tú te vas de aquí. Las puertas de la cárcel se abrieron y Pedro salió como si nada. Y llegó donde estaba la iglesia orando. La iglesia solidaria con la necesidad, la aflicción del apóstol Pedro. Hermanos, cuando eso sucede, necesariamente se concluye con acción de gracia. Por eso el apóstol Pablo dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros, por medio de muchos. En otras palabras, el favor de Dios como consecuencia de la súplica de muchos a favor de esa persona que está en aflicción o en tribulación. Es un tiempo en el cual la iglesia concluye dando acción de gracia. Acción de gracias a Dios. Para que por muchas personas sean dadas acción de gracia, decía el apóstol Pablo, por lo bueno que ha sido el Señor conmigo, consolándome en medio de esta tribulación. Permitiéndome que mi confianza no esté fundada en mí mismo, sino en el poder de aquel que resucitó de los muertos, el cual me libró, me libra y me librará de tan grande muerte. Ayer comentábamos unos hermanos
sobre la salud de Ramón Antonio. Y comenzamos a enlistar, y metimos a Maritica ahí también, y metimos a Rocío, y metimos a Miguel Ángel Dargaña, a Conchita, su esposa, y metimos a Tayira, metimos a Olga, metimos a Gustavo, metimos a Maritica, a Katy. La doctora ha pasado por también sus quebrantos importantes. Nuestra hermana Lilian, nuestra hermana Luchi, nuestro hermano Darío. Hermanos que desde el punto de vista de la salud, con otros que se me quedan, han pasado por momentos terribles de aflicción. Ellos son testigos. Ellos son testigos del Padre de misericordia y Dios de consolación que tenemos los cristianos. Y ellos en su enfermedad nos han permitido no solamente identificarlos con Cristo, sino además de esto, identificarnos nosotros con ellos por el amor de Cristo. Y eso es motivo de acción de gracias a Dios. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por la manera como el don de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios ha estado sobre cada uno de ustedes. Y sé que dejé muchos nombres sin mencionar. Hermanos, el mayor don que Dios le puede dar a una persona es la salvación de su alma. Librarlo de la muerte eterna. Y para eso, como decía el apóstol Pablo, una de las cosas importantes es no confiar en uno mismo, sino en aquel que resucita a los muertos. Cuando la Biblia habla de la salvación, atiéndeme bien, que la parte final siempre es la más importante. Cuando la Biblia habla de la salvación de las almas, dice que es necesario que nosotros creamos en lo profundo de nuestro corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, el Dios que resucita a los muertos. Si no somos capaces de creerlo de todo corazón, no somos capaces de confiar en Él para que a nosotros nos garantice la vida después de la muerte, la resurrección. Y dice la Biblia que además de esto es necesario decírselo a Dios con nuestros labios, confesar con nuestras bocas que nosotros creemos en Él y que estamos dispuestos a aceptar su señorío sobre nosotros. Que Él venga a ser nuestro Señor, quien gobierne nuestras vidas, quien cuide de nosotros. Y esto es fundamental. Si Dios te ha concedido creer en Cristo, recibe a Cristo, porque Él es el único que puede librar de tan grande muerte. Él es el único que tiene poder después de esta vida para darte vida. El Señor les bendiga. Padre, oramos a ti, Señor, dándote gracias por las enseñanzas de tu palabra. Señor, siempre sentimos como que no predicamos, sino le advertimos a los que van en camino de condenación, de muerte, de perdición, sobre la oportunidad que tienen de tenerte a ti como Padre de misericordia, como Dios de consolación, como Redentor y como Salvador. Y lo hemos hecho, Señor, esta mañana. Pero Padre, solamente tú puedes poner esa carga sobre el corazón de los hombres. Y solamente tú, Padre, puedes dar convicción y fe para que reciban a Jesucristo, el amor tuyo manifiesto en la persona del Salvador. Para que te reciban, Señor. Y para que sean salvos. Para que tengan en ti, Señor, un acompañante, un paracleto. Alguien quien le acompañe en medio de sus tribulaciones, Señor. Y quien le lleve, Señor, finalmente a puerto seguro. Quien abra de par en par para recibirles en su reino, las puertas de tu reino, Señor. Si esta mañana, Señor, has llamado la atención de alguno en este sentido, permite que en este momento donde está ahí sentado, Padre, te pida perdón por sus pecados.
Y si vas a perdonarle, Señor, pon en sus labios, en sus mentes, en sus corazones el proclamar a Jesucristo como el Redentor, el Salvador de ellos, resucitado. Gracias, Señor nuestro, te damos por tenerte como Dios de misericordia, como Padre de misericordia, como Dios de toda consolación. Despídenos, Señor, con tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.